Gracias, pastor, por este tiempo, permitirnos usar su púlpito y poder ser parte de un tiempo de enseñar la palabra de Dios. El tema es: corre a Jesús. Amén. Quisiera iniciar con unas palabras que quiero que usted las guarde en su corazón, que usted las tenga en su vida. Amén. Dice: la gente secular o gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios cree que Dios debe de sanar, cree que Dios debe de ayudar, cree que Dios tiene que bendecir aunque no le busque. Ese es el pensamiento de todo mundo, y ellos creen y es que Dios es bueno, y es que Dios tiene que ayudarme. Ellos piensan que es una obligación de Dios hacer algo por ellos. ¿Sabe qué? Están muy equivocados, porque Dios, el hecho de que cada día nos da la vida, ese es un regalo para usted. El hecho que Dios nos permita levantarnos, ponernos en pie un día más, eso es un regalo de Dios para usted. Pero Dios no va a hacer todo por usted. Dios va a hacer si usted se acerca a Él. Estaba leyendo las estadísticas, cómo está el mundo. Solo en este año del 2020, todo el mundo se ha fijado y ha dicho: este año es el 2020, este año tiene que ser como el 20 en una calificación. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que irnos bien. Este año va a ser el año que vamos a lograr tales cosas. Este año vamos... y el mundo se planteó tantas cosas a inicios de este 2020, que ahora muchos de esos anhelos, muchos de esos sueños se han visto frustrados, se han visto quebrados. ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Jesús en el año 2020. Simplemente hemos pensado que vamos a lograr, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos capaces, porque hemos estudiado, nos hemos preparado, porque somos inteligentes, porque hemos hecho tales cosas. Pero no pusimos a Jesús en primer lugar. Y allí las estadísticas, lo que quería leer, les dice: muertes en el mundo solo en este año 2020, hablando desde enero, gracias hermano Iván, desde enero del 2020 hasta abril, hasta el 16, 12 millones de niños muertos en abortos, 3 millones de personas muriendo de hambre, 2 millones de personas han muerto por cáncer, 1.400.000 y más han muerto por fumar, causados por el alcohol, 728.000 muertes, por el SIDA, 489.000 muertes, accidentes de tránsito, 393.000 personas, suicidio, 312.000 personas, malaria, 285.000, falta de agua potable, 245.000, gripes, cualquier tipo de gripe, 141.000, y el COVID, o el coronavirus, conocido desde diciembre del año pasado, por eso lo dicen COVID-19, ha matado 137.000 desde enero del 2020 hasta el 16 de abril del 2020. Y el mundo está preocupado, todos, por el último porcentaje de muertes. El mundo entero ha cerrado fronteras, ha cerrado los aeropuertos, ha cerrado los terminales, ha cerrado muchos de los negocios, preocupados por mirar gente muriendo por el COVID-19. Pero el mundo no se da cuenta que el aborto ha matado más de 12 millones de niños ya en este tiempo, y nadie dice nada, nadie dice algo contra aquellas clínicas que están reportando esto. Esto está con las clínicas que están registrando cada cosa que hacen en sus clínicas. ¿Qué más de las clínicas clandestinas? Hay un número impresionante de muertes que el hombre está provocando, y está preocupado solo por el COVID-19, pero no está preocupado que está muriendo gente por aborto, por hambre, por cáncer, por fumar, por tomar, por el SIDA, por accidentes, por suicidios, por tantas cosas. Pero estamos preocupados de lo que está ocurriendo. Me voy a morir si me coge el virus. ¿Sabe qué? El mundo se está peor. El mundo está liderado por gente que ha probado todo esto. Y el presidente Donald Trump, es uno de los que han peleado fuertemente últimamente por abolir estas cosas que el mundo ha
porque esconden detrás de ellos cosas como estas que quieren seguir dañando el mundo. El mundo es un cáncer en sí, si seguimos el camino que estamos siguiendo. Pero ahora hay un pueblo que está escuchando, hay alguien que está mirando a través de estas ondas del internet y está en esta hora diciendo: Señor, hay alguien que tiene que empezar a correr hacia ti. Porque si el mundo sigue así, no sabemos cómo vamos a terminar. No sabemos dónde vamos a terminar. A las más de 90 personas o pantallas que nos están mirando, quiero decirle ahora: el mundo piensa que Dios tiene que sanar, pero sin embargo creen en imágenes, tienen amuletos por allí colgados por acá, tienen cosas por aquí amarradas, tienen aquí amarrado, amuleto tras amuleto. Y esto me dio mi mamá, me dijo que la virgencita de allá y la virgencita de... el mundo cree en brujerías, en hechicerías, adivino, que le lean la mano, que le lean la otra mano, están preocupados, voy a llevar a mi hijo para que le pasen el huevo, que le pasen un cuy, que le pasen hierbas. El mundo está mal. Porque no corre a Jesús. Y el mundo cree que Dios tiene que sanar. El mundo cree que Dios tiene que obrar. El mundo piensa que solo con una oración de un fin de semana de alguien, Dios tiene que contestar. Y no es así. He escuchado muchos reportes de líderes de las ciudades: vamos a orar, vamos a clamar. Incluso algunos han dicho: vamos a ayunar. Por ahí está mejor. Pero solo así, y tomarlo a la ligera, no va a funcionar. Dios sana así a quienes se acercan a Él. Dios limpia así a quienes están cerca de Él. Dios no sana a cualquiera. Permítame decirle esta palabra. El mundo tiene que cambiar su pensamiento. No tenemos que pensar que Dios tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué los pastores no han ido a los hospitales? Porque Dios no va a sanar así esté llena la iglesia en un hospital, si la gente y el mundo no cambia la forma de pensar. Hay algo para ser hijos de Dios. Es como que usted tiene 3 hijos y tiene $20 y les da 5, 5, 5 y los 5 guarda para algo en la casa. Pero viene alguien de fuera y dice: a mí también deme 5. ¿Qué dice usted? ¿Por qué tengo que darte a ti? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué tengo que darte a ti si no eres mi hijo? Y yo creo que Dios es así mismo con sus hijos. Yo pienso que Dios es así mismo con su pueblo, con el pueblo que le ama a Él. ¿Por qué? Porque Él no va a dar nada a quien no es su hijo, iglesia querida. Pero ¿qué hay que hacer para ser hijo de Dios? Yo quiero decirle en esta hora: hay que arrepentirse de los pecados, hay que dejar de pecar, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. No como muchas de las iglesias bautizan, sino en el nombre de Jesús. Hay que ser llenos del Espíritu Santo y hay que vivir una vida diferente. Hay que vivir una vida que el mundo puede decir: ahí hay alguien que ama, que sigue a Dios. Yo no sé si usted está pensando en algo diferente, pero ser hijo es diferente a ser un amigo, un conocido en la casa. Hay que buscarlo a Dios. ¿Cómo hay que buscarlo? Hay que orar a Dios. Hay que sentirle a ese Dios. Y hay que buscarlo cada día. Correr a Jesús. ¿Qué significa esta palabra correr? Yo tengo aquí un concepto. Dice: correr se define deportivamente como un paso en el cual en un determinado momento ninguna de las extremidades motrices del cuerpo se encuentran en contacto con el suelo. Correr es la manera más rápida de desplazamiento a pie. Y hay muchos que recomiendan salir a correr, algunos solo, otros acompañados. Dice que esto ayuda, reduce la depresión y aumenta la confianza en su imagen corporal. Usted se ve mejor. Reduce el riesgo cardíaco al disminuir la presión arterial y corrige el colesterol de la sangre. Previene problemas respiratorios, mejora la situación de quienes padecen asma. Y aquí se reduce el sobrepeso y ayuda. Y hay un montón de cosas. ¿Cómo me preparo para correr? Procure, dice, hacer 1 o 2 carreras cortas
y una mediana por semana empiece corriendo 10 kilómetros o 6 millas por hora y aumente su velocidad 15 kilómetros, 10 millas por cada minuto, pasando 10 minutos, dice, en el minuto 30 debe estar corriendo unos 12 kilómetros por hora. ¿Cómo se preparan para correr los atletas? ¿Cómo nos preparamos para una carrera? ¿Cómo solo un simple correr ayuda, estimula el cuerpo a mejorar? Ahora, ¿cómo me preparo para correr? Ya me enseñó qué bueno es correr, hermano. Ahora, ¿cómo me preparo para correr? A Jesús. Hay que acercarse a Él. Vamos a leer Santiago 4:8. Si usted tiene sus Biblias, por favor, úsela en este momento. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Esto habla de que sí es bonito el Evangelio, pero no sé, purificad vuestros corazones. Esto habla de ser hijos de Dios, iglesia querida. No es solo Dios tiene que sanarme, ya no, hay que ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay que creer en Él. Vamos a leer en Mateo 17:20, por favor. Use su Biblia, si usted tiene en su hogar, en su casa. Si esa transmisión se corta o algo, próximamente vamos a estar subiendo las redes. Pero vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hay que creer en Dios, aunque sea un poquito, iglesia. Hay que creer en Dios para poder correr a Él. Si no, no vamos a poder correr hacia nuestro Dios. ¿Le creemos a Jesús? Aquí quiero hacer unas pequeñas preguntas para saber cómo reacciona su pensamiento, iglesia querida, pueblo, hermanos que nos escuchan, amigos que nos miran, o compañeros de colegios y universidad, o que estamos compartiendo estos mensajes. Dice así: cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Una pastilla. ¿Qué es lo primero que se viene cuando te viene un dolor de estómago? Oh, tenemos la mente ya cambiado de punto de partida. Ya no somos cristianos, ya no amamos a Dios. Ya no pensamos en Él cuando tenemos una fiebre, cuando nuestros hijos empiezan a calentarse en fiebre, o cuando alguien tiene una gripe, o empieza a tener un sarpullido en su cuerpo. Enseguida corremos al doctor. ¿Qué pasó con la fe de los cristianos? ¿Qué pasó con la fe del pueblo de Dios? Allá es a donde vamos, allá es a donde quiero dirigirme en esta hora, iglesia querida, hermanos, gente que nos escucha. ¿Dónde está su mente? Si usted en el momento que tiene un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una fiebre, corre al doctor, corre a una farmacia, entonces usted no puede correr a Jesús. Porque Jesús va a atender a quienes son sus hijos. Y si usted no es hijo de Él, usted no va a poder correr. ¿Qué cara va a poner cuando llegue a Jesús? Si creyó siempre en una gripe, creyó siempre en una pastilla, creyó siempre en una inyección, ¿por qué va a correr a Jesús? Usted mismo la cara no tendría para presentarse ante el Rey. Estos tiempos la gente ha pensado noblemente. Cuando se ha enfermado de algo, ha dicho, vamos al hospital. ¿Seguro vamos al hospital? ¿Seguro vamos al seguro? Cuando el seguro ya no es seguro. Cuando en otros tiempos alguien se enfermaba, todos al hospital, corre a una clínica. Ahora ya lo piensa 2, 3 veces, ¿no? Porque sabe que puede venir complicado, rematado. Así como ahora no corremos o no corre a estos lugares, debe siempre mantener su vida, su espíritu, pensando que Dios va a solucionar. Cuando ya hemos probado todo, queremos correr a Jesús. No funciona así, iglesia. Pueblo, hermanos que nos escuchan, estamos equivocados si pensamos esto. Ahora, ¿cómo voy a entrenar mi fe?
bien. Usted me está enseñando que tengo que ser hijo de Dios, que tengo que arrepentirme. Está bien, lo voy a hacer. Pero ¿cómo creo en Dios si siempre he creído en una pastilla? Siempre he creído en una agüita. Siempre he creído en esto que va a suceder y va a ayudarme. ¡Oh! Yo quiero recordarle en esta hora, ¿quién estuvo cuando un problema suyo no se solucionaba? ¿Quién estuvo? Recuerde usted quién estuvo allí. ¿Quién estuvo cuando unos trabajos no le dieron a usted y no tenía dinero y no sabía cómo solventar? ¿Quién estuvo allí cuando no tenía nada? ¿Quién estuvo ahí, jóvenes estudiantes, cuando tal vez estaba a punto de perder una materia? ¿O cuando estaba en el colegio, en la universidad? ¡Oh! ¿Quién estuvo ahí? No corriste a un médico, no corriste a algún doctor. No, porque no hay cosas que solucione el hombre. Hay cosas que solo Dios puede solucionarlas. Cuando alguien te iba a robar, estabas en un callejón sin salida. ¿A quién corrías, iglesia querida? ¿Quién estuvo cuando llorabas en la noche sola allí, pidiendo ayuda, sabiendo que no tienes dinero, o no puedes transportarte hasta un hospital, hacia una clínica, o comprar algo que te recetó un médico? ¿Quién estuvo allí cuando el dolor seguía y no había una pastilla? ¿Quién estuvo allí cuando tú necesitabas comer y no tenías que cocinar? ¿Quién estuvo? ¿Quién proveyó? ¿Quién llegó a la puerta? Sino un ángel de Dios y llegó y dijo: tenga, oh, yo he sentido dejar estos alimentos. ¿Oh, quién estuvo cuando nadie? Dios estuvo siempre ahí. Y esa es la fe que debemos empezar a entrenar, iglesia querida. Esa es la fe que debemos empezar a entrenar. Oh, cuando me duele algo, ya no piensen en esas cosas, no. Piensen que Dios va a ayudarle. Piensen que Dios va a solucionarlo. Alimente su fe recordando lo que Dios ha hecho. La mujer, vamos a hablar a continuación de esto, que escuchó que el maestro pasaba por ahí. ¿Sabe? Ella había gastado todo. Es más, le iba peor, dice la Biblia. Pero escuchó que Jesús estaba por ahí. Y no le quedó otro remedio que correr a Jesús. Tuvo fe en los médicos, en los doctores, en todo lo que le dieron. Pero ella en ese momento corrió a Jesús. Vamos a leer en Marcos 5, 21 al 43. Si usted tiene su Biblia junto a usted, úsela por favor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada vida que está mirando esta transmisión. Amén. Marcos 5, 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y estaba junto al mar. 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que vino se postró a sus pies. Aquí vamos a analizar dos escenarios de dos personas. Uno de Jairo y otro, la hija de Jairo y lo otro la mujer que tocó a Jesús. Amén, estamos en el 22. Y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, escuche esto bien y lea con atención. Dice Jairo, dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí hay alguien que creía, que cree, como algunos de nosotros o como usted, que cree en Jesús y no corrió a un doctor ni corrió a ningún tipo de cosa. Dice, principales de la sinagoga, llamado Jairo, dice, vino, luego que le vio a Jesús, se postró enseguida a sus pies. No dijo, primero voy a ir al doctor y como por aquí está Jesús, y es que no se sana, luego voy a Jesús. No, él dice, apenas le vio, se postró y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos. Él creía y él creyó en Jesús para que sea salva y viva. Su hija estaba a punto de morir, pero él corrió a Jesús. El 24 fue pues con él. Jesús enseguida estaba respondiendo la petición de Jairo, iba con él y le seguía una gran multitud, dice que a tal punto que le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, aquí viene alguien diferente. Dice,
hace 12 años ya había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás, claro, porque ya no era digna de una sanidad, porque había creído en todo menos en Jesús. Dice, vino por detrás el 27 entre la multitud y tocó su manto. El 28 porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Oh, aquí hay alguien desesperado que ya probó todo, pero aún así creía en Jesús todavía. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oh, se sanó, dice el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay alguien, vamos a hacer una pausa ahí y luego seguimos con el 35, que primero fue a los doctores, a la medicina y luego a Jesús. Pero Dios no es malo. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Oh, y esta mujer llegó ante Jesús y Dios la sanó. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero vamos a continuar la historia de Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y allí están las palabras de muchas de las personas que tal vez tenemos a nuestro alrededor y que van a venir a decirnos, oh, mira, tu hija está muy enferma, oh, tu hijo está muy mal, yo opino que le lleves al doctor, yo opino que mejor le des tal pastilla, yo opino que tal suero es muy importante. ¡Ah! Gente le dijo, tu hija ha muerto, ya déjale, Jesús, ya no pasa nada, ya se murió. Pero Jesús, el 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, para que nadie le esté hablando negativamente, para que nadie le diga, mira, estas cosas, haciendo tal cosa te vas a sanar. No, nadie permitió que le siga, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vinieron ellos a casa del principal de la sinagoga y vieron el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahí está, gente todavía se burlaba teniendo a Jesús. Y ahora hay gente que dice esto. Oh, pero si Dios permite que te pongas algo, ¿por qué no vas a hacerlo? Oh, tenga cuidado con quién está a su alrededor. Y se burlaban de él, más él echando afuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomándole la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahí está una respuesta para Jairo. Aunque la gente dijo, no, ya está muerta, ya no parece al maestro, ya vamos a hacer el entierro. Pero él, porque se fijó en Jesús, porque corrió a Jesús, Dios hizo la obra completa. Y puede decir usted, claro que estaba Jesús, antes no había tantas cosas como ahora hay, y que la agüita de esto y que haga tal cosa. No. Voy a leerlo algo del Antiguo Testamento, del tiempo antiguo, perdón. Entre la práctica médica antigua se encontraban las indicaciones
indicaciones siguientes, ojo, para los que les gusta escuchar esto. Para el resfriado, dice, de la cabeza se curaba besando la nariz de una mula. Para el dolor de garganta, inhalar los humos de caracoles. Para la anguina, usar los sesos de lechuza. Para las enfermedades de los pulmones, comiendo carne. Uy, hay tantas cosas. Para las contusiones, los ojos de rana. Para los dolores de muela, las ranas cocidas en vinagre. Para la tos, la baba de ranas. Y así había en ese tiempo también. Hablo en el mundo judaico. El tratamiento médico judío, también tengo aquí algo tomado del Talmud, dice. Cosas que el mundo cree, cosas que el mundo tiene. Para el trastorno del flujo que tenía esta mujer. Lo que a veces hasta ahora la gente dice, es que esto es bueno. En tal libro leí, tal cosa está, pero nadie dice, yo vi en la Biblia una sanidad. Y a eso es a lo que quiero llegar en ese tiempo. En todo tiempo hubo cosas, hubo creencias en esto, en tal cual cosa. Ahí dice, tome de goma de Alejandría, de alumbre, de azafrán. Dice, monedas de plata fraccionaria, pulverícelas juntamente y dense en vinos. Dice, si no hace provecho, tome 1,5 litros de cebollas persas, hierbas. Y así había todo el tiempo, hubo creencias. Mientras estuvo Jesús todavía habían estas cosas, iglesia. Pero quien corre a Jesús, si usted sabe que Jesús está en su hogar, usted sabe que Él puede dar la solución a lo que ha venido a su corazón, a su vida. Quien ha ido por muchos lugares buscando soluciones, quien está desesperado por algo que le está pasando, yo le animo a alimentar su fe en esta hora. ¿Por qué? Porque hay personas aquí y hemos escuchado, y usted puede revisar muchas cosas que han sucedido. Hay gente que ha sido sanada, ha sido limpiada, ha sido trastornada su vida. Oh, de lo malo ha empezado a hacer cosas buenas. Y hay gente que dice, claro, como tú naciste en una familia pastoral, nosotros tenemos en nuestra iglesia líderes a nivel mundial. Oh, que en su juventud miraron a sus padres, oh, llegando borrachos a sus casas, pegando a su mamá, pegándoles a ellos mismos. Oh, ¿y ellos qué están pensando? Ellos no dijeron, yo no nací en un hogar cristiano, yo no nací en un hogar donde me enseñaron. No, ellos se metieron a buscar a Dios de toda su vida, con todo su corazón, y ahora son grandes líderes, porque nada está limitado para nadie si somos hijos de Dios. Oh, Él va a hacer la obra completa. Hay testimonios en el mundo entero. Ahora en este tiempo hay testimonios de gente, de médicos que dicen, oh, no pudimos hacer nada, pero hubo un milagro. Y hemos mirado muchos milagros en el internet, en los teléfonos, en el Facebook, en las redes sociales. Oh, como gente está diciendo, Dios me sanó, Dios hizo tal cosa por mí. Y hay cristianos que aún pensamos y creemos y decimos, hay que ir a esta pastilla. Pero yo creo que Dios esta hora quiere decirnos a todos sus hijos, corramos a Jesús, corramos a Jesús, ahora que todavía podemos encontrarle a nuestro Dios. ¡Aleluya! Ahora Dios está sanando a quienes se acercan a Él. Y hemos mirado testimonios de gente que ha sido sanada. Oh, Él sigue sanando a quienes le buscan de corazón. Recuerden, Dios no va a sanar a todo el mundo. Dios no va a sanar a gente que ni siquiera lo honra a Él. Gente que está haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Dios no va a sanar, Dios no va a responder. Pero a quienes le dan la gloria, la honra, le alaban, le buscan de todo corazón, a ellos sí Dios va a contestar. Como a Jairo, que le contestó, aun cuando ya murió su hija, Dios dijo, no te preocupes, tú has confiado en mí, yo voy a levantar a tu hija. No creas lo que te dicen a tu alrededor. No pienses que Dios ahora no tiene poder. Él sigue teniendo el poder de antes. Y muchos piensan o pensamos que Dios debe sanar sin ser sus hijos. Estamos equivocados. Y aquí dice, si mi pueblo se humillare, dice su palabra. Ahora, ¿cómo sé si soy su pueblo? Si usted es hijo de Dios, es pueblo de Dios.
Pero si no es hijo de Dios, fíjese bien lo que hace el pueblo de Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7, por favor. Quisiera que todos cojan sus Biblias. Vamos a leer. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Ven? Estoy. Consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Oh, sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. El 4, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, dieron una ofrenda. Quiere decir esto: oh, no vinieron con las manos vacías a nuestro Dios. Oh, dice 5, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. El rey y todo el pueblo dieron una ofrenda. 8, vamos al 8. Entonces hizo Salomón fiesta. Estoy en el 7, 8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, algo sumamente importante, porque habían hecho la dedicación del altar. En 7 días habían estado ofreciendo sacrificios y habían celebrado la fiesta sagrada por 7 días. Vamos al 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche, después de que el pueblo ofreció. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Oh, dice, hablando de su pueblo: si yo dejare de bendecir, dice 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Esto habla del pueblo de Dios. Si usted dice que invoca el nombre del Señor, se humilla y ora y busca en su rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El 15, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Aquí acabamos de leer esta parte de la Biblia. Si se humillare mi pueblo, quienes lo adoran, quienes entregan sacrificio, ofrenda, holocausto al rey, no es cualquier persona. Ahora, ¿cómo se humillaba el pueblo de Dios? Ayunaban, y nos muestra Moisés cuando ayunó 40 días, cuando subió a mirar a nuestro Dios. Él descendió y dice que el pueblo estaba adorando otra imagen. Él se enojó y Dios le dijo: sube de nuevo, porque había botado las tablas de donde estaba escrita todo lo que Dios le había escrito, los 10 mandamientos. Y subió 40 días más. Estaban ayunando. David ayunó 7 días. Y sabe, esto es muy importante y quiero recalcar: David ayunó 7 días cuando su hijo estaba enfermo. Él estaba diciendo: Señor, sana a mi hijo. Pero Dios no lo sanó, aunque él tal vez estaba humillado. ¿Por qué? Porque aquel niño había sido producto de pecado. Y hay gente que peca o hace algo mal y se humilla ante Dios: Señor, ayúdame, perdóname. Y ¿sabe qué? No va a haber respuesta
iglesia. Y la Biblia dice, lo que sembramos vamos a cosechar. Y si hemos sembrado algo malo, Dios va a castigar si usted se humilla y se postre. Y continuamos con esa lista de cómo se humillaba el pueblo. Los israelitas ayunaron, dice, se vistieron de luto, echaban ceniza sobre su cabeza, lloraban. Esther ayunó 3 días con todos los judíos. Jesús fue al desierto y ayunó 40 días. Los discípulos ayunaron antes y después de predicar. Se humillaban y Dios estaba ahí presente. Oraban, confesaban sus pecados a Dios y se apartaban de esos malos caminos, de esos malos pasos. Y lo último que decía donde leímos, dice que guardares mis estatutos y mis decretos. Obedecer su palabra a veces es difícil. Hay gente que se ha metido con poco de la hermenéutica y dicen, esta partecita no creo que sea tan fuerte. ¿Y sabe qué? Toda la palabra es inspirada por Dios. Y si usted está cogiendo solo partecitas que a usted le convienen por satisfacer lo que usted quiere mostrar al mundo, tenga cuidado, hay que obedecer su palabra. Hay gente que está mirando Los Simpsons y dice, Los Simpsons dijeron esto y está pasando igualito. Que Dios nos ayude, iglesia. ¿Qué tipo de iglesia somos? Guardar su palabra, leer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Hay gente que cree cualquier cosa. Alguien le ha predicado por ahí medio facilito. Dice, así ha sido. Y yo estando en un lugar donde predican muy difícil. Hay gente que quiere diluir el mensaje sagrado y quiere predicarle algo más sencillo. Y no es así, iglesia querida. Jóvenes que estamos caminando en este caminar que todavía falta para llegar a la meta. Nos desviemos nuestra mirada, no diluamos el mensaje de salvación. El mensaje que Jesús predicaba aún era más áspero en aquellos tiempos. ¿Por qué nosotros ahora tratar de esconder, sino decir, hay que arrepentirse, hay que ser mejores cada día, hay que dejar el pecado y hay que caminar para Dios? Ahora es tiempo de decir, quiero creerte, Dios, quiero correr a tus pies. Como aquella mujer, si tan solo tocar el borde de tu manto. Si pudiera tener una fe como un granito de mostaza, algo tan pequeñito, la 4ª parte de un arroz. Si tan solo creyeras un poquito, Dios respondería. Dios respondería. Iglesia querida, clamemos a Dios porque seguro Dios contesta. Él contestó desde que empezamos a clamar. Y si le buscamos, si nos humillamos, si ayunamos, si nos postramos, tal vez no nos echamos tierra ceniza como en el tiempo antiguo. Pero si decimos, Señor, si decimos, Dios, mira lo que está pasando, quiero creer en ti. Si doblamos rodillas, no solo orar un tiempo, si doblamos rodillas unas horas y clamamos y lloramos y ayunamos, Él mirará desde lejos al que se humilla. Pero hay gente que dice, no, ¿por qué va a estar así? Vamos a tomarnos esta pastillita en el nombre de Jesús y ya. No, las cosas no funcionan así. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. No es solo orar, no es solo orar, es humillarse ante Dios. No es solo decir, ahora voy a orar unos 20 minutos, una hora. Si queremos tener respuesta de Dios, tenemos que humillarnos, iglesia. Todos los que nos escuchan, todos los que me escuchen cuando subamos este video al YouTube, es humillarse ante Dios, dejar el pecado, guardar sus mandamientos. ¿Saben? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, oren 1 hora. Pero ellos no estaban en pecado, pero ellos no estaban enfermos, pero ellos no estaban pidiendo a Dios por sanidad de su pueblo, por sanidad de un virus que llegaba. No, solo estaban orando. Eso quiere decir que hay gente que dice, yo oré 1 hora pidiéndole a Dios que me ayude, que me conteste. No. La oración normal es una comunicación con Dios, debe ser a diario con Dios.
Pero usted quiere que Dios le cambie su vida, quiere dejar el pecado, quiere dejar aquello que le está atando o tiene sus pensamientos unidos a algo que no está bien. Hay que postrarse, hay que humillarse, hay que doblar ahora las rodillas y hay que decir: Dios, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a correr a ti, Señor. No es solo un consejo: oh, viene tal pastor de tal lugar invitado, oh, venga, vamos a tener una campaña. Oh, no es solo eso. Hay que humillarse y Dios va a contestar. Si está usted en su hogar, me está mirando, puede ponerse de pie. Vamos a terminar este tiempo. Hay gente aquí en la iglesia que en sus hogares nos han comentado que han tenido el virus. ¿Y sabe qué? Dios ha sanado. ¿Sabe cómo? Humillándose a Dios, pidiendo perdón. Comentaban que oraban hasta horas de la madrugada. Yo no creo que usted, como padre de familia, quisiera ver a sus hijos enfermos, ver a su esposa o usted mismo sin poder respirar por este virus que ha llegado, o estar en las últimas para ahí sí humillarse y decir: Señor. Y cuando no puede otra vez ni hablar, que los videos de gente que está enferma con esto que ha venido al mundo, no pueden ni contestar bien lo que le preguntan, no pueden ni respirar, ¿cómo va a hablar? Pero si usted no le ha tocado esto, es porque Dios ha sido bueno. Y cuide su vida, cuide su ser, cuide su forma de actuar. Si hay que cuidarse, protegerse, las autoridades han dicho: hágalo. Pero no espere que algo malo venga a su vida para humillarse ante Dios. No espere que algo venga a su vida para ahí sí correr a Dios. Oh, en los hospitales, ya no hay lugar para nadie más aquí. Oh, usted va a otro lugar, a una clínica, y dice: no, aquí tampoco hay lugar. Cuando ya no hay esperanza, ahora sí, Señor, no se equivoque, iglesia. ¿A con qué cara nos presentaremos ante Dios si creímos en todo menos en Él? O si morimos así en pecado, o si morimos tal vez creyendo: oh, me va a sanar en tal lugar, en tal doctor es bueno, oh, tal cosa es bueno para esto. Oh, ¿cómo vamos a presentarnos ante Dios cuando usted llegue a los cielos? Oh, si usted muere creyendo en cosas así, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? Yo no me imagino una iglesia que llegue ante Dios y diga: Señor, yo me tomé tal cosa y no me funcionó, perdóname. Hay una fe que debe levantarse en esta hora. Hay alguien que tiene que correr a los pies de Cristo todavía. Hay alguien que tiene que correr a los pies de Cristo todavía. Hay alguien que tiene que decir: Señor, yo voy a creerte a ti, Señor. Yo voy a creerte a ti, Señor. No voy a humillarme porque quiero dejar un pecado. Oh, está bien, hágalo, pero no es el momento. Oh, usted, cuando esté tal vez con una enfermedad, ahí sí, no. Oh, ahí no es el momento. Ahora que tal vez todo está bien, que todo está a su alrededor correctamente, ahora es el momento de decirle a Dios: Dios, yo quiero caminar para ti. Dios, yo quiero caminar para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. O tal vez alguien está mirando a su alrededor, que alguien murió y está preocupado. Hemos recibido llamadas también de personas que han dicho: hermano, algo está pasando en mi casa. Oh, a mi alrededor alguien ha muerto, estoy preocupado. Oh, le digo en esta hora: corramos a Jesús. Corramos a Jesús. Él es la solución. Él es nuestra esperanza. Él es el que va a hacer la obra si usted se humilla ante Él. Y le prometo que si usted le busca ahora que todo está bien, ahora que está sano, ahora que está a cuentas con Él, y se humilla, usted va a poder correr en cualquier momento
ante tu presencia, Señor. Gracias